Censura con Vicente Serrano comienza ya. Muy buenos días, público consentidor. Bienvenidos a una edición más de Sin Censura con Vicente Serrano, previo a la conferencia mañanera. Y ustedes se preguntarán por qué Toño Ruiz no tiene esa pintura atrás de él, como siempre, la pintura del personaje desconocido. Bueno, porque estamos haciendo unos cambiecillos por aquí. Fíjese, espero que le gusten estas nuevas tomas. Le doy la bienvenida a este su espacio, a la primera edición de Sin Censura con Vicente Serrano, previo a la conferencia mañanera. Ya estamos más que listos, y con el chisguete de voz que nos quede, con muchísimo gusto vamos a estar llevándole a usted las noticias tal cual son, de manera imparcial, pero sobre todo, con nuestros comentarios muy subjetivos. Estamos esperando a que en cualquier momento el Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales de la Presidencia abra sus cámaras y micrófonos para llevarle a usted esa conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ayer estuvo en San Luis Potosí. Pensábamos que tal vez se quedaría por allá, se pasaría la noche en San Luis Potosí, pero no. Nos informa don Mario Toledo que ya está en estos momentos el presidente en su conferencia, primero su reunión de seguridad ahí en Palacio Nacional, y que posteriormente estará saliendo al Salón de Tesorería para dar a conocer su conferencia mañanera. Nosotros estamos más que listos y preparados. Permítame por favor compartirle las noticias más importantes de hoy, las noticias que no solamente le están dando la vuelta a México, sino a todo el mundo. Después también le tendré un mensaje muy interesante, porque resulta que un personaje de la televisión, buscando ofenderme a mí, discriminó a todos los mexicanos en los Estados Unidos. A mí no me importa lo que diga de mí, muchas veces intentan difamarme y me da risa, pero me preocupa y me duele esa parte, la parte en la que se discrimina a nosotros los mexicanos que estamos aquí en Estados Unidos. Ya se lo contaré más adelante. Por mientras vamos a platicar un poco de las noticias más importantes. Otro enfrentamiento en Guerrero dejó a un militar y 14 civiles muertos. Esto fue en Guerrero. También Silvano Aureoles está muy enojado. Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán. Y no crea usted que esté enojado o así no parece, que esté enojado por la masacre de policías que tuvo lugar este fin de semana, de domingo para el lunes en la mañana. Silvano Aureoles está muy enojado porque dice que los delincuentes no entienden con consejos. Un claro golpe a López Obrador. Y mire, hablando de López Obrador, el Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales de la Presidencia ya abrió sus cámaras y micrófonos para dar el resumen de actividades de ayer, martes 15 de octubre de 2019. Esto significa que en cualquier momento ya el presidente saldrá a dar su conferencia de prensa mañanera. Son las 6 de la mañana con 54 minutos, hora del centro del país, 6:54 hora del centro. Con este chisguete de voz que nos queda después de habernos expuesto a tantos virus y bacterias, muchos amigos con los que estuvimos, estaban enfermos todos. Con este chisguete de voz que nos queda, con muchísimo gusto, vamos a seguirle dando las noticias. Vamos a hacer un poco más para atrás, para que estemos más acá. Y bueno, le decía, Silvano Aureoles dice que los delincuentes no entienden consejos. Ájale. El Senado aprobó la revocación de mandato y la consulta ciudadana. ¡Tómela, barbón! ¡Tómela, barbón! ¡Tómela ahora! Andorra embargó $83 millones a Juan Collado, el abogado de los puercos poderosos, y lo indaga por lavado de dinero. Esto con información del periódico español El País, que usted seguramente conoce. Hablando de un periódico español y de Europa, en estos momentos regresa las inquietudes, regresa
regresan los disturbios, si usted lo quiere ver así, las protestas a Cataluña, el Tsunami Democratic, una segunda jornada de protestas, plantones y cortes de carreteras desde la frontera con Francia hacia el sur de ese territorio, de esa comunidad, y algunos tramos de servicio de trenes como respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a 12 líderes independistas por sedición, malversación y desobediencia. Fíjese usted qué interesantes suenan estas situaciones, qué interesante es esta España conservadora todavía. Con todo y que al frente del gobierno, en efecto, tienen aún en estos momentos a un presidente de gobierno que es de izquierda, en lo general España se ha mantenido pues un pueblo conservador. Esa es la realidad, ¿no? Y cuando Cataluña intentó pues separarse, independizarse, la respuesta fue absolutamente represiva. Ahí veíamos hace un año, si no me equivoco, un año y medio, a policías, bueno, la Guardia Civil de ellos, no, la Guardia Civil española, madreando policías, poniéndoles una verdadera chinga a los policías, y eso no era todo. Policías que estaban tratando de defender a su propia gente. Eso era lo muy interesante. Los policías de Cataluña intentaban defender a su gente de la Guardia Civil española, no se vaya con la finta. Estamos hablando de Cataluña. Y veíamos a la Guardia Civil madreando viejitas también, poniéndoles una chinga a las viejitas, de verdad, señoras de la tercera edad. Así de represivo. Como respuesta a todo esto, el gobierno español acusa formalmente a varios de los líderes independentistas, insurgentes, si usted lo quiere ver así, yo no los veo como insurgentes. Fueron protestas pacíficas desde un principio y un llamado a la independencia de Cataluña sin tomar las armas. Pero bueno, los acusaron de sedición, de malversación y de desobediencia. Y hay muchos aquí en México, bueno, allá en México, yo estoy en Estados Unidos. Hay muchos allá en México que quieren regresar a los tiempos del conservadurismo, de la derecha, de la ultraderecha. Y por eso se pusieron pero bueno, enojados como chinampinas en el Senado, la oposición, por la revocación del mandato y la consulta ciudadana. Porque con esta revocación del mandato no solamente se va a poder quitar al presidente a los 3 años de gobierno. Ellos quieren, ese es lo peor. La oposición, los panistas, esos conservadores, aseguran que esta es la puerta para abrir la reelección. A mí me parece una ridiculez. Es todo lo contrario. Se está buscando cuestionar si se mantiene un presidente no los 6 años, sino 3. Disculpe usted, le digo. Entonces estamos acá en esta situación. Bueno, pues no solamente buscan revocar el mandato de los presidentes, sino de todos los funcionarios públicos, de los políticos, de los legisladores. Por eso es que están tan preocupados. Por eso es que estoy haciendo también esta comparación entre lo que pasa en España con su conservadurismo tajante en muchas partes, conservadurismo que pues nosotros heredamos de muchas formas. Mire, no solamente desde la ocupación conocida como la conquista, sino recientemente, pues todas esas empresas españolas, esta del segundo piso OHL, recordará usted, y a lo mejor lo tiene por ahí don David, la imagen del dueño de OHL poniéndole una regañiza a Enrique Peña Nieto cuando todavía era gobernador del Estado de México. No sé si la tenga por ahí, don David. Si no, la encontramos, don David. Es que por eso quiero hacer el comparativo de lo que está pasando en estos momentos en Cataluña, el unrest, como le decimos aquí en Estados Unidos, y lo que pasa en México. Pero bueno, déjeme compartirle esta nota de mi amiga. Yo sí puedo decir que es mi amiga Nelly San Martín. Yo estudié con ella en la Carlos Septién.
esta nota de mi amiga Nelly San Martín para la revista Proceso. Por mayoría y con el voto del PAN en contra, el Senado aprobó las reformas constitucionales en materia de revocación de mandato y consulta ciudadana. Luego de una discusión de más de 4 horas y 30 oradores ante el Pleno, el dictamen fue avalado por 98 votos a favor, 22 en contra y una abstención. Los votos en contra fueron del senador sin grupo parlamentario Emilio Álvarez y Casa y los panistas, excepto 2, Xóchitl Gálvez y Damián Cepeda, quienes votaron a favor. Sospechoso. Ah, bueno, mire, ya está poniendo don David en pantalla esta imagen interesantísima del dueño de OHL regañando terriblemente a Enrique Peña Nieto. Hay una imagen más amplia en la que se ve incluso al Richard Gere mexicano, a Ruiz Esparza, junto con, pues también hay como quedándose así de chale, pues qué pasa aquí, ¿no? Por eso le digo que heredamos este conservadurismo. Ahora le estoy contando que se aprueba en el Senado la revocación del mandato, la consulta ciudadana. Esto es muy importante, señoras y señores, es muy, muy importante, de verdad está. Va a ser fantástico tener revocación del mandato y consultas ciudadanas, de verdad. Y le estoy diciendo que todos, excepto 2 panistas, se oponen a la revocación del mandato, esos conservadores de los que estamos hablando. Todos, excepto 2. Xóchitl Gálvez y Damián Cepeda. Le estoy dando el contexto de España, porque en estos momentos Cataluña vive una serie de protestas fuertes porque pues esto es una medida absolutamente de derecha y conservadora. Le condenan a 12 líderes independentistas por sedición, malversación y desobediencia. Le poníamos la foto de Enrique Peña Nieto con el dueño de OHL regañándolo, porque pues vemos el conservadurismo en todas partes. Y para cerrar y dándole, esta intención a este comentario, quisiera que don David nos ponga la foto de en dónde se encuentra Enrique Peña Nieto en estos momentos, don David. Pues con sus amigos conservadores, también hay en España. No toda España es conservadora, no me malentienda. Ahí tiene usted a Cataluña resistiendo. No todos en España son conservadores, hay muchísimas voces que están viendo por el progreso, ni siquiera la izquierda, el progreso. No está mal que alguien sea conservador, tampoco me malentienda, se necesitan distintas voces. Hay cosas que están ligadas unas con las otras, ¿no? Eso hay que decirlo. Una cosa es conservadurismo, sí, otra cosa es represión, sí, pero a veces van muy ligadas de la mano, muy, muy ligadas de la mano. Muy, muy ligadas de la mano. Bueno, le decía que el Senado aprobó por mayoría esa revocación del mandato, la consulta ciudadana. Le estoy compartiendo esta nota de mi amiga Nelly San Martín. Ahora, dice Nelly, el dictamen será devuelto a la Cámara de Diputados ya que los legisladores realizaron cambios sustanciales al documento que llegó de San Lázaro. Mire, el Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales de la Presidencia ya abrió sus cámaras y micrófonos en estos momentos. Ahí tiene usted la pizarra de En Instantes Comenzamos. ¿Qué significa esto? Que en instantes comienzan. Son las 7 de la mañana con 4 minutos y ese zumbido que usted escucha en la parte de atrás son esas abejitas trabajadoras que desde muy temprano se levantan para llevarle a usted la noticia de primera mano. De primera mano. La noticia más importante de primera mano. Por supuesto que me refiero a los corresponsales de La Fuente, esos hombres y mujeres que viven por la noticia, esas abejitas trabajadoras. Claro, hay uno que otro zángano, como en todos los panales, hay uno que otro zángano por ahí, pero en su mayoría, abejitas trabajadoras. Entre esas abejitas trabajadoras, nuestro compañero Rafael Herrera, en primera fila. Hoy tenemos muchas preguntas pendientes y hoy esperamos poderlas platicar, comentar. Hoy, pues obviamente se va a hablar de la revocación del mandato. Obviamente se va a hablar
de la consulta ciudadana. Este es un triunfo para Andrés Manuel López Obrador. El presidente debe estar feliz por esto, en definitiva, porque es una de sus propuestas. Yo como ente aparte, como un ser humano, como un ciudadano de a pie, lo que le digo es que, en todo caso, me parece muy interesante que los ciudadanos, los mexicanos, las mexicanas, podamos elegir, decidir si un presidente continúa con nosotros o no, si un diputado continúa con nosotros o se larga. Lo mismo con un senador, lo mismo con un funcionario público. Aquí en Estados Unidos existe la figura, se llama recall, que no vendría siendo directamente impugnación, simplemente recall. Se hace una consulta ciudadana precisamente aquí en Estados Unidos, por ejemplo, con un concejal, si usted lo quiere ver así, y si hay suficientes votos, suficientes firmas, se somete una vez más a voto que un concejal, un alcalde, un gobernador, se podría hasta con la presidencia, pero hay ciertos bloqueos ahí, gobernador, deje de serlo, deje de tener poder. Se llama recall aquí en Estados Unidos. Nosotros podríamos hacer lo mismo en México, bueno, pues ya está más que aprobado. Solamente es que se regresará a la Cámara de Diputados porque las y los legisladores, los senadores, realizaron cambios sustanciales en el documento que llegó de San Lázaro. Entonces, regresa a la Cámara de Diputados, se revisa, se vota, vuelve a la Cámara de Senadores, se vota una vez más, revocación de mandato. Revocación de mandato. Y mire, más que la revocación de mandato, a mí lo que me interesa aquí es que como ciudadanos, como mexicanos, podamos votar en una consulta ciudadana, podamos decidir que es necesario que exista juicio político a expresidentes. Eso es más que fundamental. Más que fundamental. Bueno, le decía que Andorra embarga $83 millones a Juan Collado y lo indaga por lavado de dinero, esto con información del país. La justicia de Andorra ordenó embargar 76.5 millones de euros, esto es 76,5 millones de euros, unos más de $83 millones, a Juan Ramón Collado Moselo, abogado de personajes como el expresidente Enrique Peña Nieto, y se le está investigando en ese país por asociación ilícita, blanqueo de capitales, según un auto judicial que ha dado a conocer en su sitio, el diario El País. La alarma de los investigadores andorranos se activó después de que Collado transfiriera $10,5 millones de euros, más de $11,5 millones de dólares, desde Andorra a una cuenta de BBVA en Madrid, 6 días antes de ser arrestado en México. Collado fue detenido el pasado 9 de julio al salir de un restaurante de la Ciudad de México por los delitos de delincuencia organizada y blanqueo de capitales relacionados con sus actividades en la sociedad Libertad Servicios Financieros que presidía. De acuerdo con la información publicada, la orden fue dictada por la juez de andorrana María Ángeles Moreno Aguirre el pasado 1 de agosto. La fortuna de Collado Moselo fue congelada, al igual que la del resto de clientes de Banca Privada de Andorra en marzo de 2015, cuando la institución financiera fue intervenida por operar en ella un importante número de cuentas cuyos fondos eran sospechosos. Por la orden de la jueza andorrana Canolik Mingorance, los fondos de Collado fueron congelados por el supuesto delito de blanqueo de capitales. La investigación andorrana se archivó de forma provisional en 2018, después de que la Fiscalía Mexicana, todavía bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto, remitiera a la magistrada informes en los que exculpaba a Collado, señala la información. No mames, escuchen esto. La investigación andorrana, se lo voy a repetir, se archivó de forma provisional. Mire, llegó el presidente, pero ahorita lo platicamos.